Huancavelica, el poder de la comunicación. El siguiente es un espacio contratado. Huancavelica 830 AM Radio no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. Considerando que el panorama político todavía está tan disperso y confuso, considerando también que hay muchos ciudadanos hay una gran cantidad de ciudadanos que tienen una suerte de desazón por lo que está pasando, unidades que se hacen y que se deshacen, indecisiones que están en todo nivel, porque fíjese usted que tampoco hay un candidato ni siquiera todavía en la línea oficialista de país, y me parece que un candidato más, ante la posibilidad de que se presenten 10, que ese ha sido mi pronóstico, en lugar de sumar, divide. Entonces optamos por presentar nuestros planteamientos a otras fuerzas políticas que estén interesadas en tomarlas como bandera. Es decir, es un apoyo del Centro Democrático que esta vez no es pues sin beneficio de inventario, ni mucho menos, ¿no? Hemos tenido conversaciones ya con otras fuerzas políticas, con varias. Hemos conversado con País, hemos conversado con el nuevo Movimiento Nacional Fuerza, hemos conversado con los socialistas, con FE, con el independiente Paul Olsen, con algunas fuerzas políticas y otros independientes como el señor Olsen, en la vía de buscar quién entiende que los planteamientos que estamos haciendo deben ser parte de un futuro programa de gobierno. Si es que acaso hasta el 6 de octubre, que es nuestra convención, ningún movimiento, ningún partido los asume como parte de los suyos, por supuesto es un proceso de negociación política, pues Centro Democrático se ha reservado el derecho de poner su propio candidato. Eso lo he dicho el día de la rueda de prensa y lo he repetido. Y por el momento, Centro Democrático está viendo a qué candidato apoya. Pero esperaremos hasta el 6 de octubre y será la Convención Nacional la que finalmente decida si vamos con candidato propio o a quién apoyamos. Colegas. Sí, gracias y bienvenido a Radio Forever. Gracias, Jimmy. Es un gusto. El tema de la ilusión deportiva el día de hoy es ganarle a Brasil. Ojalá pudiéramos llevarlo a la ilusión también de la política por mejores días en este país. De acuerdo a una entrevista que se publica, sostenida por parte del director de Centro Democrático Guayas, el señor Jorge Vélez Vélez, dice que ustedes apoyarían al candidato presidencial que vaya acorde con esa agenda que tiene Centro Democrático. Entre ellos 3 puntos que quiero destacar: apoyar al agro, luego acercarse a los empresarios, porque los empresarios no deben ser considerados como un mal necesario, y luego inclusive acercarse a la banca internacional. Estos aspectos prácticamente marcarían una distancia con Alianza País. No, mi querido Washington, no marcan distancia. Digo yo, nos decimos nosotros, que esas son las cosas que faltan por hacer. No se puede desconocer las cosas buenas que se han hecho en estos casi 10 años. No se puede dar retro a cosas como las mejoras que se han experimentado en salud, en educación, en vialidad, en derechos, etcétera. Sería de ciegos, al menos esa es nuestra óptica, desconocer lo bueno que se ha logrado en todo este tiempo. Pero hay cosas que habrá que generar modificaciones, las que no han funcionado, y otras que no se han hecho. Esto que usted menciona, justamente, y es parte de nuestras propuestas, son las cosas que no se han hecho. Ecuador no puede seguir siendo ideológico o dogmático en aquello de no abrirse a los mercados del mundo. No podemos seguir todavía soñando en la recuperación algún día del precio del petróleo, cuando el futuro del Ecuador está justamente en la agroindustria, donde he dicho que ha faltado mucho por hacer todavía en todo este tiempo y hay que apostarle al campo, volver la mirada al campo, pero seriamente, como lo hemos venido diciendo. Incluso otras cosas, Washington, que no marcan separación, sino, diría yo, marcan lo que es el destino de un Ecuador diferente. A mí sí me parece que en el camino el próximo presidente tiene que tomar una decisión histórica de bajar el IVA. ¿Sabe por qué? Porque no podemos comparar el IVA del Ecuador, que está dolarizado, con IVA de países que no tienen al dólar como moneda. Entonces, comparémonos con los dolarizados, con Salvador, con Estados Unidos, con Panamá, donde el IVA está en 6, 7, 8 puntos. ¿Por qué nos comparamos con otros países donde la moneda no es el dólar? Entonces, este país por eso
se ha encarecido y por eso la fórmula que se calculaba no ha funcionado. Es decir, el IVA, la recaudación en lugar de subir bajó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Rectificar, hacer las cosas que no se han hecho. Pero pensar en que todo lo que se ha logrado ha sido en vano, que todo lo que se ha logrado hay que ponerlo en un paquetito y botarlo a la basura, eso es un absurdo. Eso es lo que nosotros planteamos. Sí, definitivamente la parte social, sobre todo, hay que reconocer al gobierno, aunque va a quedar pendiente inclusive una deuda más allá de 40.000 millones de dólares. Que también tenemos un criterio sobre eso. De acuerdo, Jimmy, pero aquí hay algo fundamental. Estamos hablando, por ejemplo, que los empresarios solicitan para reactivar su producción, competitividad, productividad, que se eliminen salvaguardias, que se elimine el pago anticipado del impuesto a la renta, que se elimine también el pago a la salida de capitales, que realmente es un impuesto al ingreso de capitales. En este sentido, es algo ideológico y no sé si dogmático del actual gobierno que implicaría cambiar el modelo. ¿Cómo concertar Centro Democrático con Alianza País? Ok, pues si usted encuentra que lo que ensayó, lo que hizo, lo que funcionó cuando había plata, cuando el precio del petróleo estaba muy sólido, fue exitoso, y hoy que ya no tenemos un petróleo que esté alimentando el presupuesto, vemos que más bien hay que buscar la manera de reactivar la economía. La economía no se puede reactivar con gravámenes, la economía se tiene que reactivar empezando una suerte de desregulación. Y por allí pasan temas como el análisis que habrá que hacer de las salvaguardias. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Por qué Suiza, que es un país donde no hay dólar y tiene una moneda que se revalúa constantemente, sigue siendo tan fuerte en las exportaciones? Porque es productiva y competitiva. Entonces, para que el Ecuador sea más productivo y más competitivo, tiene que generarse un acercamiento con los productores, los agricultores, los campesinos, los que hacen el día a día, los que contribuyen decididamente al progreso del país con lo que produce el Ecuador. Y si usted los carga con las salvaguardias, si usted los carga con el gravámenes como el impuesto a la renta, con el impuesto a la salida de capitales, que al final de cuentas, en lugar de favorecer que no salgan capitales, lo que hace es que impedir que entren. Porque por eso, por ejemplo, no está aquí la banca internacional. A mí me parece una gran señal de confianza que venga la banca internacional, eliminando ese gravamen. Podría entrar la banca internacional al Ecuador. Me parece que debe haber una menos distancia entre el poder de decisión que lo tiene el gobierno con otras instancias que las ve muy abajo, como la empresa privada, como los productores, por ejemplo. Hay una brecha muy grande, demasiados entrepisos. Entonces, a mí sí me parece que, si bien hay muchas cosas que han funcionado y he sido el primero en reconocerlo, hay cosas que ya tienen que modificarse porque este tipo de las medidas no están escritas en piedra para no cambiar nunca. Pero si hasta las constituciones cambian, ¿por qué no pueden cambiar medidas económicas? ¿Y no es más llano el camino con Guillermo Lasso o con Cynthia Viteri? A ver, el problema parte de los extremos, de las posiciones extremas, porque posición extrema es pensar que la solución para los problemas del país es que se vaya a Correa y la solución para los problemas del país es cambiar todo, y eso no es así, no es cambiar todo. Por eso es que con esas posiciones extremas no estamos de acuerdo, pero hay ideas que sí se pueden recoger. Como estas que estamos conversando. Por supuesto, que no son tampoco ideas de sectores de la derecha, es lo que está funcionando en el mundo. El mundo está caminando mejor así. Entonces, a mí me parece que es muy inteligente pensar o repensar en el modelo económico que puede ser ajustado a la realidad de hoy. Ejemplos. No podemos, no deberíamos seguir pensando en invertir 14.500 millones de dólares en el Aromo, porque en el mundo se está produciendo una suerte de reversión de las inversiones en esta materia. Ahora la energía, está buscando energía limpia. Lo que ha hecho el gobierno, que es acertadísimo, las 8 hidroeléctricas, allí hay que invertir la plata, como se ha hecho ahora, pero invertir 14.000 millones, hagamos una cosa, digo yo.
para tampoco llegar a la extrema posición que sería decir ni $1 más en el aromo, que realmente hoy que el precio del petróleo está tan a la baja, es una apuesta muy arriesgada. Bueno, el gobierno ya invirtió $1.600 millones en rellenar, en arreglar, perfecto. Esa es la parte del gobierno. Hagamos una alianza público-privada, bienvenido al capital extranjero, eliminado el 5% de circulación de capitales, que venga un capital extranjero a invertir en el aromo. Entonces, si es un buen negocio, seguramente habrá capitales de afuera que van a invertir en el aromo, ¿no le parece? Prefecto, ya se vienen las elecciones y hay una pugna entre Centro Democrático e Izquierda Democrática por el color naranja. Ustedes ya han hecho 2 impugnaciones al CNE. ¿Cómo va ese trámite? Bueno, mire, en primer lugar le quiero decir que yo Lucía, que al doctor Rodrigo Borja le guardo un gran respeto y consideración, un político que hizo una brillante carrera, un buen presidente de la República lo fue, y le guardo una gran estimación. A Rodrigo Borja lo conozco desde que era candidato, ni siquiera soñaba así con ser presidente. Desde allí tengo una relación incluso de respetuosa amistad con él. No es nada puntual ni personal contra la Izquierda Democrática. Por lo demás, ustedes saben cómo soy yo. Yo no soy crítico del accionar de los partidos políticos. Pero no podemos seguir hablando de temas históricos, porque durante X cantidad de años tuvo el color naranja, pero 4 años atrás o 3 años atrás, la Izquierda Democrática, lamentablemente, por pugnas internas, cesó como partido político. Y en el mes de enero de este año, el CNE le dio a Centro Democrático el color naranja. Entonces la pregunta del millón es, si le iban a reconocer el color naranja también a los amigos de la Izquierda Democrática, ¿para qué se lo dieron a Centro Democrático? Le voy a poner algo parecido. ¿Qué pasa si hoy, bueno, para que no me digan que estamos fuera de tiempo, ya estamos fuera de tiempo, si en su momento aparecía otro partido político que quería poner el verde flex, me pregunto si se iba a aprobar un color idéntico, o que hubiera planteado el amarillo puro de los socialcristianos, por ejemplo. No lo hubieran aprobado. Debieron haber previsto, aunque el CNE en enero hizo bien, porque no había ningún otro movimiento con ese color, pues. Ustedes solicitaron el color Nosotros no solo que lo solicitamos, nos lo aprobaron. Ya. Consecuentemente, al estar ya aprobado, lo que estamos haciendo es, como la ley faculta, utilizando los canales legales para ver la manera de llegar, pues, finalmente, ojalá, a un acuerdo con la Izquierda Democrática para ver de qué manera... De pronto buscar un tono diferente de anaranjado, ¿no? No, bueno, tendría que buscarlo la Izquierda Democrática, porque el tono anaranjado ya está inscrito por Centro Democrático. No obstante, insisto, esto es una cosa que mañana pasado se va a solucionar, pero lo que estoy defendiendo yo es el derecho que tenemos. La historia es la historia, está escrita para no repetir los errores, para hacer las cosas bien, para recordarla, extraordinario. Pero no podemos seguir pensando en que porque la historia le puso ese color, ya cuando no existía y apareció otro movimiento y le dieron ese color, tiene que recuperarlo. ¿No? ¿Qué es un derecho de posesión esto? No. Entonces, estamos haciéndolo por los canales regulares. No nos vamos a pelear con la Izquierda Democrática. Tenemos muy buenas relaciones con la Izquierda Democrática, pero en el tema del color tenemos diferencias, ¿no? Eso es todo. Perfecto. Dentro del tema precisamente electoral, ¿cómo será también las definiciones por parte del movimiento en cuanto a las candidaturas a asambleístas? ¿Ya hay algo adelantado al respecto? Mire, para eso está la convención, para eso están los procesos internos. Nosotros hasta las directivas las elegimos como debe ser, con procesos internos y con el monitoreo, con el control, como debe ser también del CNE. Así hemos hecho durante todo este tiempo. Vamos a respetar justamente esos procesos, pero todavía, mire, todavía falta mucho. Ni siquiera hay aún la definición de candidatos a la presidencia más allá de 2, aunque le insisto en mi pronóstico que habrá 10. Hasta el 18 de noviembre pueden inscribirse candidatos todavía. Entonces, estamos con tiempo todavía, Pero yo quiero recordar una cosa, y eso es lo que estamos analizando en el movimiento. No perdamos de vista que se han producido algunos cambios en la conformación de los distritos.
Ya no son exactamente los distritos por los que votamos, los 4 distritos, sí, son el 1, el 2, el 3 y el 4, pero ya hay, me parece que por ejemplo en el distrito 2 ya se incorporó un sector muy amplio, muy grande, me parece que los Ceibos de Mapasingue, que no estaba antes en el distrito 2. Son cambios que se han generado pues a lo interno del CNE, que tenemos que revisarlos para replantear estrategias de acción política, ¿no? Nosotros ya lo advertimos ese tema en Guayas. Supongo que en las otras provincias como Manabí, Pichincha, donde también hay distritos, a lo mejor es algo parecido, pero lo primero que estamos haciendo es revisando bien cómo quedaron finalmente conformados los distritos para poder ya barajar nombres de posibles asambleístas. Paso a otros temas en la Asamblea. Hay 2 reformas o 2 intenciones de reforma al COTAC en cuanto a la elección de los prefectos, son 2 reformas, una en la Constitución y la otra en el COTAC. En el COTAC en cuanto al tema de la distribución de los ingresos y en la Constitución en cuanto a la forma de elección de los prefectos. ¿Cuál es su visión como prefecto del Guayas? A ver, hay 2 cosas efectivamente. Hay un proyecto que es el más reciente del asambleísta Terán de País, que propone que en lugar de que los municipios reciban el 67% de la distribución de recursos, reciban solo el 65%, y que las prefecturas en lugar del 27% que reciben, que es poco, reciban el 25%, y que ese 4% de diferencia les sea adjudicado a las juntas parroquiales. No hay ninguna discusión en el sentido que tiene que haber un mejor trato a las juntas parroquiales, en eso estamos 100% de acuerdo, pero no estamos de acuerdo con que del mismo saco se pretenda sacar ese dinero para acomodar a las juntas parroquiales que requieren más atención. Sí, es verdad. Otra reducción más. Ya en cuanto a la prefectura del Guayas, hablamos de casi 30 millones de dólares para este año. Querría decir que el próximo año tendríamos $1 millón más de reducción del presupuesto. A mí me parece que hay una suerte de silenciosa campaña, aunque nosotros nos encargaremos de hacer bulla, para seguir minando el poder de los gobiernos locales, sobre todo de las prefecturas y en este caso también de los gobiernos municipales, que ya están golpeados con la reducción a causa de la baja del petróleo, y ahora pretender 2 puntos más es absurdo. Sume a esto la enmienda también planteada por otra asambleísta de País, de la provincia de Loja, en el sentido que insisten en lo impensable, y esto es que las prefecturas pasen a ser casi tenencias políticas, poco menos que se borren del mapa cuando solamente los prefectos sean solamente elegidos por las poblaciones de las áreas rurales. En el caso de Guayas sería elegido el prefecto por menos de 500.000 ciudadanos. Y el derecho de los otros 3 millones porque también haya obra en sus comunidades, ¿dónde queda? Hay una afectación de derechos. Tampoco podemos aceptar y hemos rechazado esa reforma planteada por un asambleísta de País. Y penosamente, debo decir, para que vea usted aquello de que Centro Democrático, que es cercano a País, lo respetamos, hemos hecho cosas juntos muy interesantes, pero qué cosa tan dolorosa, ¿no? Los mismos asambleístas de País son los que están disparando contra prefecturas y municipios, muchos de ellos dirigidos por militantes de País. Y en el caso de esta reforma, que realmente es una enmienda constitucional, una de 11 enmiendas constitucionales que se plantean, también hablan de clarificar las competencias exclusivas de las prefecturas en el ámbito rural. A ver, esas son ideas del alcalde de Loja, que tiene un movimiento que se llama ARE en la provincia. El alcalde que proponía que a los perros los hagamos mortadela, él mismo. Disculpe si ha sido un poco grosera la comparación, es más, me disculpo con Bolívar Castillo por haberlo dicho, pero es más o menos eso, ¿no? Si propone una cosa de esas, entonces hay que entender por qué propone este tipo de cosas, ¿no? Incluso afectar a la propia administración municipal con ese tipo de enmiendas. A mí me parece que son temas que me da la impresión que no van a pasar en el caso de las enmiendas. Y en el caso de los 2 puntos menos en el presupuesto, me parece que más bien tiene un matiz político, porque no sé si el partido o el movimiento que iban a hacer las juntas parroquiales fue aprobado, no recuerdo, no creo que alcanzó a ser aprobado por el CNE, en cuyo caso pues una forma de simpatizar con
con las juntas parroquiales, pero hay formas de trabajar con las juntas parroquiales. Para que usted sepa, el presidente de las juntas parroquiales de Guayas no estuvo de acuerdo, no fue a esta reunión con el asambleísta que usted menciona, porque sabe que el trato con la prefectura es fluido. Y es más, nosotros estamos a pocos días de firmar un convenio, estamos por $1 millón este año, para entregarles proporcionalmente a las juntas parroquiales para que hagan obras adicionales a su presupuesto. Nosotros tenemos una excelente relación y un excelente manejo con las juntas parroquiales. Así que el tema pasa por allí. Perfecto, Jimmy Gerala. En esto tengo relación a lo que quedó pendiente en la intervención que yo tuve antes, el tema del presupuesto. Va en relación justamente a todos estos cambios de restar ciertas competencias o reducirle presupuesto a los gobiernos seccionales. El caso es que hay una deuda ya, a julio del año 2016, de $36.583.6 millones, más la deuda de corto plazo, entre ellas las asignaciones, pago a proveedores, etcétera, 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 que podría llegar a 10.000 millones más, es decir, $46.000 millones. En ese sentido, Jimmy Jairala, Centro Democrático, ¿cómo cree que en el futuro el próximo gobierno debe manejar esta situación? Nosotros estamos planteando la necesidad de una sustitución de la deuda. ¿Qué significa esto? Que si en este momento, antes y entre paréntesis, que un país tenga un nivel de endeudamiento, asumiendo que las cifras oficiales sean las exactas, de 38.000 y pico de millones de dólares, que son lo que oficialmente se reconoce. Hablo de lo que oficialmente se reconoce. Sí, lo que está en el Ministerio de Finanzas. No es un endeudamiento agresivo en el mercado mundial. Es decir, es un endeudamiento considerado como moderado, estimado. Pero Jimmy, ahí yo le hago un paréntesis. Vamos a pagar aproximadamente $2.700 millones solo en intereses. Justamente por eso hablo de sustitución. ¿Cómo manejar eso cuando hay un déficit en este año? Esa sustitución de la deuda se maneja de la siguiente manera. Y es un tema también en el que tenemos que dejar en un cajoncito los dogmatismos y las ideologías. No podemos seguir pensando que el Fondo Monetario, que el Banco Mundial son los mismos de hace 20 años. Las cosas han cambiado de manera radical. Mientras al Banco Mundial, mientras la tasa de interés del Banco Mundial es de $3.5 millones, la tasa de interés que le pagamos a la China, donde tenemos también ignorado el petróleo, es de 7.5%. ¿Por qué no renegociar esa deuda, sustituirla, llegando a un acuerdo con otros organismos internacionales de crédito, pagarle, renegociar con la China, pagar esa deuda con deuda? ¿Le suena extraño? No le suena extraño, porque estamos cortando por la mitad y un poco más el pago de la tasa de interés. La sustitución de la deuda además libera el petróleo, que podríamos venderlo. De manera que esa es una forma de generar confianza, de reactivar la economía, y de ninguna manera constituye amarrarse a ninguna medida que el país no pueda cumplir. Insisto que no podemos seguir pensando que los organismos internacionales de crédito de hace 20 años son los mismos de ahora. Las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado y consecuentemente estamos frente a una necesidad de renegociar la deuda, que nosotros más bien la llamamos de sustituir la deuda de la China, que es muy onerosa. ¿Por qué es muy onerosa? Ni siquiera hay que culpar al gobierno de la China. Si usted encuentra que el riesgo país de Ecuador es de 850 puntos, tiene lógica, ¿no? Si nos están cobrando 7.5, están cobrándonos un punto menos de lo que menos todavía, claro. Pero caramba, hay otros organismos a los que podemos acceder. Pero ya los bonos se pusieron a más de 10%. Claro, que además tratar con otros organismos, no solo con un gobierno, nos abre otras puertas para créditos internacionales. Jimmy, pero aquí viene algo que lo quiero introducir en el tema del manejo político también, tanto en lo interno como en lo externo. En lo interno, así brevemente, cada tema de estos tiene mucha profundidad. Jimmy Jairala, por ejemplo, el tema de la UNE, el tema de las Fuerzas Armadas, que nos distraen de los verdaderos problemas que vive el país en pobreza, desempleo, etcétera. Y a nivel internacional, la decisión de retirar ya la representación de Brasil por el tema de Dilma Rousseff. Lo que se ha hecho es llamar a consulta, ¿no? A ver, en el tema de Brasil, y en eso sí créame que nuestra posición es absolutamente determinante. Si bien reconocemos que cada país en su democracia puede tomar las medidas que estime pertinentes, es la soberanía de cada país.
Sí, lo que pasó con Dilma, sí es como, trae como recuerdos de cosas que pasaban en el Ecuador, ¿no? Donde destituíamos presidentes, cambiábamos de cortes de justicia, etcétera, etcétera, levantando las manos en el Congreso, que tiene más historias truculentas que buenas en el pasado. Eso es lo condenable, ¿no? Que una mujer que fue electa por más de 40 millones de personas, 45 millones de personas, sea destituida por 61. Entonces, por más representación nacional que tengan. A mí me ha parecido, y yo lo podría considerar, una suerte de golpe de Estado civil. Eso es lo que para mí pasó en Brasil. No obstante, nosotros estamos en el Ecuador, tenemos que mirar desde afuera, opinar desde afuera, cuestionar desde afuera, pero eso para mí se llama golpe de Estado civil. Jimmy, si hay un golpe de Estado, ¿cómo reconocer al nuevo gobierno? ¿Cómo mantener las relaciones tan necesarias e importantes con Brasil? Bueno, lo que pasa también como contraparte es que la relación comercial con Brasil, por supuesto, tiene que mantenerse, pero que lo que pasa es que yo no soy pues el Tribunal de la Haya que pueda calificar como... Es mi opinión. Sí, pero la opinión del gobierno dice golpe de Estado, establecer relaciones con el nuevo presidente diciéndole tú eres un golpista. Bueno, vamos a ver. Si es que fuera así, claro, la decisión final. Vamos a ver qué pasa de hoy en más, veamos cuál es la información que trae el embajador, pero desde nuestro punto de vista como Centro Democrático consideramos que es un retroceso histórico lo que ha pasado en Brasil. Además que ni siquiera se inician los procesos. En lo interno, tema UNE, tema Fuerzas Armadas. A ver, el tema UNE ya sabemos que durante muchísimos años la UNE fue secuestrada por determinado partido político que hoy ya dejó de ser partido político. En el tema de la UNE ya es un asunto que ha vuelto a sonar justamente por aquello de la desaparición, pero ya nadie se acordaba de la UNE. Usted se acordaba de Washington, ya nadie se acordaba de la UNE. Y en el tema de las Fuerzas Armadas, lo que el gobierno busca, según me he informado, es que se reconozca que el presidente de la República sí es una autoridad en el marco de las actividades y decisiones de las Fuerzas Armadas. Lo que dice la Constitución. Nada más. O sea, comandante jefe ya no, pero sí es autoridad máxima. Autoridad máxima. Es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad. Y como tal, el problema es desconocerlo como autoridad máxima. Me parece a mí que ni siquiera el tema de la sanción debería estar en discusión. El tema es que no pueden las Fuerzas Armadas desconocer como su máxima autoridad al presidente de la República. Es la máxima autoridad. Y eso, de lo que he visto, me parece que es a lo que está apuntando la acción que está ejerciendo el gobierno nacional. Nos quedan 2 minutitos. Inauguración de obras de esta semana. Oye, y la no incorporación del nuevo equipo caminero finalmente para la prefectura del Guayas. Volaré, mire, rapidísimo. Ayer inauguramos una cancha en Coloradal, en Palestina. Hay buenos futbolistas allá, ¿eh? Claro. Una vez me golearon un equipo mío como 12-1 ahí. Y para que vea, sí. Una cancha de césped natural en ese recinto, y por supuesto hacer una cancha no solamente pues ese espacio para que los niños jueguen pelota, no, son niños y adolescentes lejos de las drogas, del tabaquismo, del alcoholismo, etcétera. Así que esa es una manera de combatir el ocio, etcétera. Estamos muy contentos. Mañana a las 3 de la tarde tenemos una cabalgata en San Borondón con el alcalde Coco Yunes. Hicimos en una conjunción de esfuerzos la plaza de rodeo Montubio más grande del Ecuador. Y paréntesis, esas plazas no solamente se utilizan para rodeos Montubio. Estaba conversando ayer con el alcalde de Santa Lucía, ha hecho torneos de vóley, de ecuavóley, etcétera. Se pueden hacer montones de actividades, son plazas maravillosas. La de San Borondón es una belleza, mañana la inauguramos, los invitamos, la entrada es gratis. Y invito a todos los alcaldes y presidentes de juntas parroquiales a que me acompañen el martes a las 10 de la mañana, porque vamos a presentar el nuevo equipo caminero de la prefectura. Presentarlo no es para la foto, ya está listo para salir a trabajar gracias a la diligente ayuda que nos ha prestado el alcalde de Juján en el tema de matriculación. No podíamos salir pues a dar el mal ejemplo con estos vehículos sin matrícula. Tenemos 20 volquetas, 6 tanqueros, 4 camiones esparcidores, 2 camas bajas,
navajas, un tractor de oruga, 6 motoniveladoras, 6 rodillos de lisos, 6 rodillos neumáticos, 3 excavadoras de oruga, una recuperadora de asfalto, 2 track drills que son para las canteras y un camión de mantenimiento. 56 equipos, 0 kilómetros, nuevecitos para la vialidad vecinal. 10 de la mañana martes están invitados los alcaldes, presidentes de juntas parroquiales a los galpones de la prefectura para hacer vamos a ponerlo así, la presentación oficial de toda esta maquinaria nueva. Y esto sería hasta el 2019, Jimmy Gerala. Hasta el 2019, si Dios lo permite y no dispone otra cosa. De acuerdo. Y así llegamos al final de este diálogo semanal. 8:30 AM Radio.